Cordial saludo. A continuación les vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs, rutas metabólicas. Mis compañeros son Silvia Isabel Polo Palacio, Juan Zamora, Gerson Jaimes, Oscar Bolívar y quien les habla, Mónica Quintero. Los temas que se abordarán en el siguiente video serán la importancia del ciclo de Krebs, reacciones del ciclo de Krebs, importancia y función de la fosforilación oxidativa, complejos mitocondriales, estructura y funcionamiento de ATP sintasa, determinar el rendimiento energético en números de ATPS. Para empezar, vamos a hablar sobre la importancia del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es también conocido como el ciclo de los ácidos carboxílicos y el ciclo del ácido cítrico. El ciclo de Krebs es fundamental para la producción de energía en las células. Tiene como funciones primordiales el ser la ruta final de la oxidación de las moléculas precursoras para la ruta biosintéticas. Este ciclo genera ATP y proporciona electrones para la cadena de transporte de electrones esenciales. Es importante en la producción de precursores metabólicos utilizados en la síntesis de otros compuestos orgánicos, como lo son los aminoácidos y por los que tienen un papel fundamental en el metabolismo celular. Soy Gerson Giovanni, estudiante de la UNAD, de la carrera Tecnólogo en Regencia de Farmacia. El tema es reacciones del ciclo de Krebs. Este ciclo es fundamental en la respiración celular aeróbica, ya que es donde se completa la oxidación de los grupos acetilo provenientes de la glucólisis y otros sustratos orgánicos, liberando CO2 y produciendo equivalentes reducidos de NADS y FAT2, que luego se utilizan en la cadena de transporte de electrones para generar ATP. Aquí están las principales reacciones del ciclo de Krebs. En el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, cada etapa del ciclo implica transformaciones específicas de los compuestos, las cuales son esenciales para la producción eficiente de energía. Primero, condensación del acetil-CoA con el oxalacetato para formar citrato. Segundo, isomeración del citrato a isocitrato. El citrato se organiza para formar la isocitrato, un proceso facilitado por la enzima aconitasa. Tercero, hidratación de fumarato a malato. La fumarasa cataliza la adición de agua al fumarato, formando malato. Complejos mitocondriales. Para hablar sobre los procesos mitocondriales, sabemos que es el transporte de electrones mitocondriales, que consiste en el sistema 1 y 2. Hablando del sistema 1, es la cadena respiratoria. Es un conjunto de cadenas, proteínas transportadoras de electrones situadas en la membrana de la mitocondria que genera un gradiente electroquímico para la producción del ATP, que se llama adenosín trifosfato, la cual es una molécula. El segundo sistema es la fosforilización oxidativa, proceso mediante el cual oxida el NADH y FAD, transfiriendo electrones al 0,2. La energía de este proceso se utiliza para la síntesis del ATP. La cadena de transporte electrónico es un conjunto de complejos enzimáticos en la membrana mitocondrial que oxida el NADH y FAD2, generando un gradiente de proteínas. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Zamora Ramos y mi punto es determinar el rendimiento energético en números de ATPS, productos del metabolismo catabólico de la biomolécula de la lactosa y el ácido láurico, y aparte calcular el rendimiento energético. En este caso, la lactosa es un disacárido compuesto por la glucosa y la galactosa. El metabolismo de la lactosa implica la descomposición de estos monosacáridos para luego ingresar a la vía glucótica y posteriormente al ciclo de las Krebs y la fosforilización oxidativa. Aquí les muestro el proceso para el caso de las proteínas para lo que se refiere a al metabolismo de los carbohidratos. Tenemos aquí la lactosa que como mencionamos es un disacárido que está compuesto por que es la glucosa y la galactosa.
se convierten en estos a través de la enzima lactasa para posteriormente pasar lo que es la galactosa 1 del fosfato y después a la que es la galactosa 1 fosfato mediante el G1P uridiltransferasa. Y esto se va a incorporar a la ruta de la glucólisis, es lo que es la glucosa en 6-fosfato para finalmente llevar a cabo todo el proceso metabólico o glucolítico y de lugar lo que son dos moléculas de un tributo. Y como lo vemos en la siguiente imagen, para calcular el rendimiento energético de la ATPS del metabolismo catabólico de la lactosa, integrando el ciclo de las Krebs y la fosforilación oxidativa. Sigamos los pasos detalladamente. En el primer paso, la lactosa se descompone en la glucosa y la galactosa, cada uno de estos monosacáridos entre la vía glicolítica. En la segunda parte, para la glicólisis, cada molécula de la glucosa producto 2 de la ATPS y 2 de nicotinamina, que luego generan más de ATPS en la cadena respiratoria. ¿Sí? En la parte 3, en la entrada del ciclo de las Krebs, la glucosa y la galactosa se convierten en un piruvato. Cada piruvato se transforma en acetilcoenzima A generado del NADH. Y en el cuarto ciclo, en el ciclo de los Krebs, el acetilcoenzima A entre el ciclo produciendo 2 ATPS, flevina y nicotinamida para cada vuelta del ciclo. En el paso 5, la fosforilación oxidativa, que son los nicotinamidas y la flavina, donan electrones a cada cadena de transporte de electrones, generando una gradiente de protones para así impulsar la síntesis de la ATP. Cada nicotinamina genera aproximadamente 3 ATPS y cada flevina genera aproximadamente 2 ATPS, dando que la lactosa se descompone en dos monosacáridos que entran en la glicólisis. El rendimiento energético será el doble de lo que se obtiene en una molécula de la glucosa, por lo que si una molécula en la glucosa genera aproximadamente 36 ATPS, la lactosa generará alrededor de 72 ATPS. Bueno, la beta-oxidación es el proceso catabólico por lo cual los ácidos grasos se descomponen en unidades de dos carbonos, generando así acetil COA, también NADH y FADH2. En el caso del ácido láurico, este se activa con coenzimas A, se deshidrogena, se hidrata y se oxida y se totioliza en cada ciclo de la beta-oxidación, produciendo acetil COA y ácidos grasos más cortos. Este proceso se repite hasta que todo el ácido láurico se ha convertido en acetil-CoA, que el acetil-CoA es generado y puede ingresar en el ciclo de las Krebs. Y luego en la cadena de transporte de electrones para la producción del ATP. Entonces el cálculo sería el siguiente. Beta-oxidación de 6 vueltas de 6-acetil-CoA del ciclo de las Krebs más lo que viene siendo el 6-acetil de CoA, de 6-NADH y de 6-FADH2, que es la fosforilación oxidativa de 6-NADH por 3 ATP en la división de NADH más 6. Y pues para completar sería el FADH2 por 2 ATP en el ADH2. Por lo tanto, el rendimiento energético del número del ATPS, producto del metabolismo catabólico del ácido láurico, serían 6 vueltas de la beta-oxidación de 6-acetil-CoA y 6-acetil-CoA ingresado del ciclo de las Krebs. Se generó 6 nicotinaminas por 3 ATP de nicotinamina es igual a 18 ATP. Se generan 6 flavinas por 2 ATP. Entre flavina sería igual a 12 ATP.
Total de ATP del ciclo de las Krebs, 18 más 12 es igual a 30 ATP. Por lo tanto, el rendimiento total de las ATPs, productos del metabolismo catabólico del ácido láurico, sería de 30 ATPs. Muchísimas gracias. Mi nombre